entonces podemos saber perfectamente cómo nosotros podemos controlar, tomar decisiones, hacer algo para que, qué sé yo, siempre con el criterio de maximizar el valor de la empresa, tomar alguna decisión, ¿no? El ejemplo que hemos visto era de que, por ejemplo, había un gerente, una secretaria, se le pagaba una comisión y nosotros podemos pagarle al gerente un poco menos, bajar la comisión, eliminar un gasto, aumentar otro, aumentar una línea de producto, eliminar uno que no se vende, etcétera. Entonces, si sabemos cuál es hermenéutica, ¿eh? En el análisis vertical, nosotros estamos por buen camino. Sin embargo, Daniel, el micrófono, por favor. Daniel. Perdón. No te preocupes, está bien. Sin embargo, con eso que ya hemos visto, o sea, nosotros ya tenemos una idea clara cómo funciona por dentro el estado de resultados. Y obviamente ahora nosotros tenemos que ver la otra parte que nos faltaba, ¿no? A ver. Hasta ahí, ¿no ve? Entonces esa parte, ¿se acuerdan? Hemos visto hasta una primera parte, ahora vamos a ver esta segunda parte. Si yo tuviera que sacar algún cálculo en este momento, podría ser lo siguiente, ¿no? Voy a tratar de, a ver, escribir. A ver, voy a agarrar. Voy a dividir 30 entre 400. Y eso me sale 7.5%. El otro 30 igual es 7.5%. Y el 40 entre 400 sería 10%. Entonces ya con los criterios que hemos visto, aquí ustedes ya podrían decir qué porcentaje les llama la atención, por ejemplo, ¿no ve? A ver, ¿quién le llama la atención a algo? ¿No les llama la atención nada? ¿Están ahí? Ya me han preocupado. El nivel de gastos en ventas Podría ser, sí. es En la elevado. Carla, Muy- perdón si me permites. Sí, En la sí, vida Cristian, real, perdón. los gastos de administración, estos gastos que están acá, ¿no ve? Estos normalmente llegan a un 60% de los gastos, ¿sí? Los gastos financieros no debían pasar del 7-8%. Y los gastos en ventas no deben llegar a un 5%, ¿no? Entonces, si ustedes empiezan a ver esto, ya les estoy dando la pauta, ¿no? Primero, los gastos financieros son más que los gastos de administración. Entonces, ahí habría que ponerle énfasis, ¿no? En averiguar por qué estamos pagando o por qué me está saliendo el 10% o 40,000 me está saliendo el estado de resultados, ¿no? ¿Entienden? Entonces, esa es la premisa, ¿no? Yo estoy gastando ahorita más en gastos financieros que en administración. Eso debería llamar la atención. Debería averiguar qué tipo de préstamo tengo. Estos gastos financieros, ¿por qué tipo de préstamos estamos pagando este costo financiero? Si me dicen que es un costo, o sea, a ver, un ejemplo, si es una deuda hipotecaria y la tasa de interés es el 10%, ¿no ve? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ver la negociación de la tasa de interés. Exactamente, ¿no? Debería buscar que baje a un 7%, ¿no? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque normalmente a largo plazo así está. Y si logro conseguir eso en el mercado, entonces tengo que hacer un refinanciamiento. Por ende, si hago esto,
le estoy haciendo maximizar el valor a la empresa, ¿no ve? ¿Se entiende? Y en la vida real, aquí estamos 3 cuentitas nada más, ¿no? En la vida real son 10, 20, 50 cuentas que tienen que llamarnos la atención. Una más que otra, no sé, pues habrá que ver qué porcentajes tienen. No sé, me voy a inventar ya. Por ejemplo, en el gasto de administración normalmente está sueldos y salarios. Entonces yo podría preguntar al gerente, al dueño, a quien sea, ¿no? Decir, a ver, ¿con cuántas personas estás funcionando tú? Y me dirá, con 16 personas, ¿sí? ¿Y cuánto es tu organigrama? En tu organigrama, ¿cuántas personas son? 14. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien me puede decir? Licenciado, buenas noches. Que bueno, Hola. está pagando 2 personas de más si el organigrama genera el conjunto total del personal. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Analizar si esas 2 personas se justifica que estemos pagando sueldos, ¿no? Si no se justifica, hay que retirar. Si se justifica, pues habrá que ver el medio con el cual se corrobora esa justificación. No sé, un ejemplo, lo que pasa es que este año hemos subido las ventas en un 10%. Antes era 360 y ahora hemos subido un 10%, serían 36 o 40. Entonces, si se justificara, se acepta. O tal vez me pueden decir, lo que pasa es que esas 2 personas son sus sobrinos del gerente. Obviamente ahí va a ser bien difícil que al gerente yo le diga que los vote a sus sobrinos. Lo primero que va a hacer es votarnos a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener, cuando analizamos la información, tenemos que tener mucho tino al también hacer alguna aseveración. Y cuando hacemos alguna aseveración, siempre tiene que tener algún criterio técnico. No decir por decir, ¿no? O sea, nada, me parece que es una barbaridad. No. O sea, normalmente en una empresa, a los empleados los califican, los catalogan, porque saben mantener silencio, saben hablar en el momento correcto, saben analizar lo que corresponda, etcétera. Entonces, así debería ser, ¿no? Voy a borrar esta parte de acá. Perdón. Ahora, si nosotros vemos aquí abajo, igual, 40 entre 400 es el 10%. ¿Por qué concepto? Por otros gastos. Ustedes me podrán decir, ¿no? En un estado financiero, normalmente el giro del negocio, a ver, voy a marcar. El giro del negocio es hasta acá. ¿Ya? En un estado de resultados, hasta ahí es el giro del negocio. ¿Qué quiere decir el giro del negocio? Que yo comprando y vendiendo chicles, ¿no? He logrado este resultado, una utilidad operativa de 120,000. ¿Ya? Comprando y vendiendo computadoras, he logrado. Entonces, ese es el giro del negocio. Todo lo que está aquí abajo, ¿no ve? No es el giro del negocio. Normalmente en las empresas, ¿qué hacen? Le ponen, ¿no? Le ponen, no sé, los gastos del gerente, del dueño, ponen ahí y los registran. ¿Sí? Entonces habrá que, igual, con pinzas, analizar esta información para poder ver si se puede eliminar. Lo ideal sería que se eliminen estos otros gastos, ¿no? Ahora, ojo, cada año hay esta cuenta, otros gastos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se está teniendo una buena gestión del efectivo, Licen, en atención a que se están disponiendo un porcentaje muy elevado de los recursos para gastos que no están involucrados con el Con el giro del negocio. negocio, ¿no? Sí. En realidad, si cada año yo tuviera otros gastos, tendría que ver la posibilidad de reclasificarlos, ¿no? De que de aquí abajo los suba aquí arriba. ¿Sí? Primera situación. Segunda situación, habrá que ver la posibilidad de que estos otros gastos se vayan con cargo a a lo que es la distribución de utilidades del dueño, digamos, ¿no? Que normalmente en esta cuenta todos los dueños agarran y ponen sus restaurantes, ¿no? Pagan las pensiones de sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, em,
esta cuenta sería como una cuenta basurero para la empresa. Pero si se dan cuenta, miren, le estoy bajando un 10% de utilidad a la empresa. Si no existiera esto, ¿no ve? Acá abajo, ¿cuánto sería? Sería 120,000 y el porcentaje de utilidad sería 30%. Entonces, todos esos aspectos nosotros tendríamos que ver. Lo importante es que ya hemos visto por dentro cómo funciona. En esa hojita Excel que me han dicho que les pase, que les voy a pasar, ahí más o menos tenemos una idea de todo lo que ocurre, ¿no? Obviamente esa hojita es bien sencilla. Para una empresa que produce algo es más complicado. Para una empresa que tiene más cosas, son más líneas de gasto, más presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver en el estado de resultados en el análisis vertical. Y si ustedes se han dado cuenta hasta ahora, con el análisis vertical yo ya he logrado desmenuzar, conocer internamente cómo funciona la empresa, si es lo correcto, si tienen que trabajar 20 personas, si tienen que bajar 15, si tienen que pagar teléfonos, si no tienen que pagar teléfono, si tienen que tener activos, si no tienen que tener activos, si el porcentaje de los activos es mucho, es poco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí que viene esta importancia del análisis vertical. Lamentablemente, vuelvo a repetir, cuando a mí particularmente me han enseñado solamente a hacer estos cálculos y nada más, ¿no? Y también alguna vez me han enseñado lo siguiente, miren, les voy a mostrar. Este es un pequeño truquito que alguna vez nos han enseñado. Fíjense, la suma de estos dos, ¿qué? Es ahí no. El 100%. La suma de estos dos, perdón, estos dos, miren. La suma de estos dos es, como quien dice, 55%. La suma de estos dos, perdón, a ver, estos dos, miren, es el 30%. ¿Por qué por qué resalto esta situación? Porque a veces la suma de estos dos puede sumar más que este 100%, ¿no ves? O estos 25 más 35 puede sumar esto. Entonces quiere decir que estamos haciendo algo mal en los cálculos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Alguien quiere adicionar algo, acotar algo? ¿Hasta aquí se ha entendido lo que es el análisis vertical? Jacqueline, ¿quieres hablar algo? ¿Estás escribiendo algo? No, Licen, disculpe. Ah, ya. ¿Hasta aquí se ha entendido todo? Para que pueda pasar ya al análisis horizontal. Sí, Hola. bueno, a grandes rasgos, porque evidentemente no conocemos de pe a pa, ¿no? El tema contable, pero sí vemos y notamos las características primordiales que necesitamos para un cargo gerencial. Ujú. Exactamente. Eso es lo más importante, ¿no? Si nosotros nos ubicamos en esto, también vamos a poder ubicarnos en la contabilidad, ¿no? Lo que en algún momento hemos visto como contabilidad gerencial. Lo importante es que sepamos que siempre tiene que cumplir la partida doble, ¿no? Y para cumplir esa partida doble, siempre tiene que ser con la diferencia entre los ingresos y gastos que en el balance, que en el estado de los datos se genera, va a pasar al balance general para que cuadre la partida doble. Esa es la premisa principal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Ah, no, falta esto. Estoy olvidando algo. Esta parte me estoy olvidando. Ahora, normalmente en una empresa, si ustedes alguna vez han visto los estados financieros, siempre está, ¿no? Ventas menos costo de ventas, utilidad. Menos gastos, otra utilidad, ¿no? Menos impuestos, otra utilidad. Sin embargo,
muchas empresas, muchas, pero muchas, la mayoría de las empresas, tiene esta disposición. Fíjense, no sé, ustedes se dan cuenta de lo que es CB, costos variables, CF, costos fijos, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve? Ya lo hemos visto en los Excel, ¿no ve? Para encontrar el punto de equilibrio en una empresa, ¿sí? En el estado de resultados principalmente. Igual, nos han enseñado a que hagamos este cálculo para el producto, ¿no? Para cada producto. Sin embargo, esto se aplica muy bien al estado de resultados. Si nosotros logramos entender esta parte de lo que es costos fijos y costos variables, también vamos a tener una idea más clara de cómo podemos maximizar el valor de una empresa. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto ya es parte de costos también, pero bueno, habría que intensificar más lo que es costos, ¿no? Sin embargo, por las limitaciones de tiempo, yo no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, creo que estamos por buen camino. Lo que se tiene que aprender y se aprende bien, está bien. A ver, veamos un ejemplo para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Fíjense, supongamos dos empresas, la empresa 1 y 2, con la misma cifra de ventas anuales, 100, acá está, ¿ve? Pero que aún teniendo distinta distribución de costos fijos y costos variables, llegan al mismo resultado de 30. En otras palabras, si yo tuviera que marcar en este momento, ¿qué me está haciendo? Estamos partiendo de 100 y estamos llegando a la misma utilidad en ambas empresas. ¿Sí? Sin embargo, el concepto del punto de equilibrio, aquí es importante entenderlo. Lo hemos visto en la hojita Excel, aquí tal vez no se están dando cuenta, pero si no, yo lo vuelvo a explicar, no hay problema. La pregunta es, fíjense, ¿cuál situación nosotros preferiríamos? ¿La empresa 1 o la empresa 2? A ver, ¿qué opinan ustedes? La empresa 2, ¿Por qué? porque es mucho más manejable una situación en la cual los costos van en función a los niveles de ventas que vaya a generar la empresa o la entidad. Ya. Si tengo un nivel de costos fijo alto, los niveles de rentabilidad siempre van a tender a disminuir, así sea o sea, cuando mis ventas se incrementen o disminuyan, o mantenerse en el caso de los costos fijos, ¿no? Y, bueno, los costos fijos van a incidir de manera negativa en realidad sobre los niveles de rentabilidad. En cambio, si tengo un porcentaje mucho más alto de costo variable, la rentabilidad va a poder ser el margen de utilidad va a poder ser manejado de mejor manera, considerando que pues, los costos variables van a ir incrementando o disminuyendo conforme al nivel de ventas que tenga la empresa. Ya. Me has dicho todo, Carla, pero todo al revés. No, o sea, es mejor tener costos variables más altos, No, costos no, fijos más altos. más bajos. Ah, no, Cuanto claro. más costo fijo bajo, cuanto más costo fijo y más bajo, Ajá. más fácil para la empresa. ¿Por qué? Ah, claro, los niveles de costo fijo deberían ser lo más bajos posible y la proporción del costo variable debería ser más amplia porque así varía en relación a los incrementos o modificaciones de los niveles de ventas. Exacto. Ahora me dejo entender, perdón, Sí, me he ahora sí. enredado. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí lo importante es entender eso. Miren, yo solamente Carla me ha respondido, las demás personas no me han respondido. ¿Cuál empresa preferirían ustedes? Con la explicación que ya hemos dado, ¿cuál escogerían? Buenas noches, Lick. Hola, Adelaide. Bueno, justamente el tema de los costos variables, al ser en menor proporción, eh, vamos a tener una mejor idea con los costos fijos de nuestros gastos, ¿no? Que creo que es a lo que ustedes se estaban refiriendo. Ya. En Entonces, realidad, adelante. perdón, Adelante, entonces, Adelaide. la empresa 1, como está en el ejemplo, nos muestra ello, ¿no? En cuanto a los costos fijos, que está reflejado como un 30, si bien es superior, también vamos a tener
muy baja por variación de nuestros costos variables, ya sea de acuerdo, como mencionaba la anterior compañera, dependiendo de los ingresos y demás, no va a tener una amplia variación. Así es. ¿Alguien más? Yo, dicen, en realidad creo que en facilito sería decir que los costos fijos los pagamos sí o sí, la empresa venda o no venda. En cambio, y por eso nos conviene tenerlos menos, porque mientras menos vayamos a pagar, es mejor para la empresa, porque en un caso que no tenga ventas, va a seguir pagando costos fijos. En cambio, no sucede lo mismo con los costos. Exactamente, Jimena. Le has dado en el punto, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, cuando hemos visto lo que es el punto de equilibrio dice, donde yo no gano ni pierdo. Entonces, cuanto más bajos sean mis costos fijos, más fácil voy a poder llegar a ese punto de equilibrio, ¿ya? En cambio, si son más altos mis costos fijos, más voy a tardar en llegar a esa cantidad. A ver, les voy a explicar. Supuestamente ustedes escogerían las empresas 2 por los costos fijos que son menores. Sin embargo, miren, hay que borrar esto. Voy a borrar. Fíjense ahora, si yo en este momento saco el punto de equilibrio de las dos empresas, miren, en la empresa 1 yo tengo que vender 50, mi costo variable que era 40, el 50% es 20, mi margen bruto es 30, mi costo fijo es menos 30, sería 0. Entonces, fíjense, el punto de equilibrio de esta empresa sería 50% de las ventas. Sin embargo, en la empresa 2, ¿qué ocurre? Mucho más fácil es vender 25 que 50, ¿o no? ¿Por qué? Porque el costo variable va a bajar, ¿no ve? En la proporción de las ventas y en cambio el costo fijo se mantiene. Y fíjense, yo tendría que vender 25 en esta empresa para tener un punto de equilibrio 0, donde no gane ni pierda. Un ejemplo, si yo tengo 26 en la empresa 2, ya estoy ganando un boliviano. En cambio, en la empresa 1 tendría que vender 51 y estoy ganando 1. Pero fíjense, en cantidad es más fácil vender 50 o 25. Los 25. Ah, entonces, ¿qué quiere decir esto del costo fijo? En el punto de equilibrio quiere decir que yo, ¿no? Con los 10 bolivianos, mi costo fijo es pagar los sueldos, pagar los alquileres, pagar la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Ese es mi costo fijo. Venda o no venda nada, yo tengo que pagar los sueldos de los empleados. Venda o no venda nada, tengo que pagar la luz. Venda o no venda nada, yo tengo que pagar no sé, el alquiler. ¿Sí? Entonces, fíjense, por eso el costo fijo, cuanto más bajo, mejor. ¿Ya? Entonces, ese sería el criterio de que cuando nosotros manejamos costos fijos y costos variables, los costos fijos sean los más bajos. Sin embargo, fíjense, voy a avanzar. Ahora fíjense, ¿qué pasaría en la situación anterior si duplicáramos las cifras de ventas? ¿Se acuerdan? Antes era 100. Ahora hemos duplicado las ventas. Ahora es 200 en ambos casos. Por ende, los costos variables también se han duplicado. Antes era 40, ahora es 80. Antes era 60, ahora es 120. Igual se siguen manteniendo los costos fijos, fíjense, 30 y 10. Sin embargo, ahora la empresa 1 tiene una utilidad más grande. ¿Cuál empresa ustedes preferirían? Nadie me responde. Si ustedes tendrían que escoger una empresa, ¿cuál de las dos escogerían? ¿La 1 o la 2? ¿Qué ha pasado? Se les ha comido el ratón la lengua.
¿Mm? ¿Nadie me quiere decir? Bueno, Listen, a primera vista o de manera impulsiva, obviamente elegiríamos la empresa que mayor utilidad nos dé. Sin embargo, Exactamente. hay otras cosas que considerarlo, ¿no? Como el trabajo que va a conllevar a llegar a esa utilidad, lo que usted explicaba hace un momento, ¿no? ¿Cuánto tendríamos que vender para lograr esa utilidad? Pero obviamente de manera impulsiva primero se elegiría la que mayor utilidad nos dé. Perfecto. Muy bien, muy buen criterio. ¿Los demás qué opinan? Ya ha pasado hoy día, jueves, o hay partido y están viendo el partido. Tal vez, Por Licen, sí. Adelante, Jimena, perdón. de la empresa 2 podríamos ajustar los costos variables para tener mejor resultado y mantener el costo fijo bajo, pero eso tendría que analizarse como que en una proyección en años y viendo una cosa así, pero como dice María Eugenia, a simple vista veríamos el que tiene mejor resultado, pero proyectándolo de acuerdo a un escenario positivo, negativo y, no sé, optimista, Ah, habría que ajustar, nos ayudaría a ajustar los costos variables para mantener un costo fijo bajo, ¿no? perfecto. Gracias por la opinión. En realidad, si yo Licenciado, quisiera, adelante, adelante. perdón, tal vez si sacamos un porcentaje podríamos determinar que la empresa 1, por más de que está ganando utilidades, la utilidad en porcentaje es menor a la de la empresa 2. A ver, saquen, no sé, 90 entre 200, ¿cuánto? Y 70 entre 200, ¿cuánto es? Y sacamos un porcentaje. A ver, 90 entre 200 es 45%, 70% entre 200 es 35%. La empresa 1 está ganando mucho más, ¿no? ¿A qué quiero llegar para que no le demos mucha vuelta? ¿Ya? Una empresa para maximizar el valor, ¿qué debería combinar para ganar más? ¿Se entiende la pregunta? Yo debería, ¿qué? Tener costos fijos más bajos. ¿Estamos de ahí? ¿De acuerdo? Y hacer un esfuerzo, ¿no ve? Un esfuerzo, perdón. ¿En qué? ¿Alguien me puede decir? En vender más. Exactamente. En incrementar, ¿qué? Las ventas. Si yo logro esta combinación, mire, bajar los costos fijos y hacer un esfuerzo en incrementar las ventas, ¿qué? Voy a lograr, ¿no ve? Voy a lograr la mejor utilidad. ¿Sí? Eso es lo que uno persigue para maximizar el valor de una empresa. Si solamente yo te mantengo costos fijos bajos y no hago un esfuerzo en ventas, no me va a ir muy bien. Es más fácil llegar al punto de equilibrio, eso es cierto. ¿Me entienden? Pero si yo hago un esfuerzo en ventas y reduzco mis costos fijos, mis utilidades, ¿qué? Van a incrementarse de por sí. ¿Estamos? Ahora, lo que decía Jimena, creo que es, ¿no, Jimena? Los costos variables están en directa dependencia de ¿qué? De las ventas, ¿no ve? Por si acaso. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante aclarar. Los variables no varían porque hoy día he gastado más luz, no. La luz es un costo fijo. Los variables van a variar en función de cuanto más venda, más va a ser el costo variable. Menos vendo, menos costo variable. ¿Se entiende? Entonces, esa sería la premisa, ¿no? En una empresa, cuando uno maneja una empresa, deberíamos que hacer un mayor esfuerzo en las ventas y tratar de ¿qué? De mantener costos fijos más bajos. Con eso nosotros estaríamos ¿qué? Logrando que la empresa maximice el valor de la misma y obviamente
estaríamos siendo más eficientes, estaríamos siendo mejores administradores, estaríamos haciendo mejor gestión de la empresa, de los recursos que nos han dado y de los gastos que estamos realizando. ¿Se ha entendido este pequeño ejemplo o no? Sí, Lick. Sí. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, voy a avanzar con el análisis horizontal. ¿Ya? Como ustedes ven, fíjense, el análisis horizontal la flechita es de un lado a otro, entonces como el horizonte, ¿no ve? Va de un lado a otro. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta en cuando hablábamos, ¿para qué sirve el análisis horizontal? Para ver las tendencias, ¿no? Si los ingresos están tendiendo a subir, los ingresos están tendiendo a bajar, los gastos están incrementándose, ¿no? No siempre lo que sube es bueno y todo lo que baja es malo, ¿no ve? Depende del criterio. Si los ingresos están subiendo es una maravilla, pero si los gastos están subiendo, eso sí es complicado. La idea es esa, entender en el análisis horizontal. Sin embargo, fíjense, igual, vamos a hacer lo que en un momento dijimos, ¿no? Primero, hacer los cálculos, ya están los cálculos. Segundo, resaltar porcentajes, ¿no? O ratios que te llamen la atención. Y tercero, explicar. Entonces, si ustedes me dicen, yo puedo empezar a marcar qué les llama la atención a ustedes. ¿Qué porcentajes de acá o qué ratios les llama la atención? No les llama la atención nada. Para poder entender un poquito más, ¿de dónde sale 30? Es 250 menos 220, 30. ¿De dónde sale 1.14? 250 entre 220, 1.14. A ver, calculen por favor el segundo. ¿De dónde sale 1.48? ¿Han logrado verificar? Hoy día estamos mudos, todos. Que es jueves. A ver, yo voy a preguntar entonces. Yaduba, ¿de dónde sale 1.48? De la división entre 360 dividido entre 250. Exacto, 1.48. ¿Qué quiere decir eso, Yaduba? ¿Cuánto se ha incrementado de una gestión con la otra, con el 2005 con el 2006? Exactamente, ¿no? En este caso dice 1.48, por eso acá dice razón. Si yo quisiera sacar en porcentaje, ¿qué debo hacer? A este 1.48 menos 1 por 100, entonces va a salir 48%. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, fíjense, el cálculo es lo más sencillo, lo hemos hecho y ya está. Dos, les decía, ustedes tendrían que decirme qué porcentajes o qué ratios se han incrementado de tal forma que les llame la atención a ustedes. ¿Alguien quiere decir algo? Yo voy a ir marcando.
Tenemos muchas Cuentas cuentas. por cobrar. Perdón, ¿alguien ha dicho cuentas por cobrar? Sí, Sí, es licenciado. alto porcentaje. Ya, Sí, cuentas perfecto. por cobrar, dividendos por pagar. Ya, mm, eh, ¿qué más? Los impuestos también se han incrementado. En un 100%. ¿Qué más? los inventarios han disminuido. Perfecto. ¿Qué más? Ha habido incremento de activos también, muebles y enseres. Exactamente. ¿Qué más? La utilidad se ha duplicado. La utilidad acumulada se ha duplicado. La del ejercicio ha subido un 32%. ¿No ve? La reserva legal ha disminuido también en Exacto. relación al 2005. Los préstamos bancarios, fíjense, ha bajado a 0,83. Los documentos por cobrar ha bajado a 0,90, ¿no? Entonces, fíjense, ya he hecho los cálculos, he marcado situaciones que a mí me llaman la atención. ¿Quién se anima a explicar con cualquiera de estas cuentas algo? Hasta que ustedes se animen, voy a ir a prender mi estufa, me estoy congelando ya. Estoy escuchando por si acaso. Cópienme. Los peritos en el tema, por favor, compañeros. Los peritos, ya pues. Carla. Y la Jackie. Eso. ¿Nadie se anima? Una cuenta es suficiente, a ver. Cuentas por cobrar. A ver, traten de explicar. Alguien, no necesitan ser analistas financieros. Expliquen qué podría haber ocurrido. O sea, ha incrementado un 48%. ¿Por qué? ¿A qué se debe? El incremento en cuentas por cobrar en realidad tan solo refleja el incentivo que está haciendo la empresa a sus compradores respecto a los créditos que puedan tener. Puede también deberse a un incremento en el plazo en el cual ellos están procediendo al cobro de las cuentas. Los clientes cobraban en el 2005, cobraban a 30 días, muy probable que se esté aumentando el plazo unos 45, 60 días, por eso es que hay un crecimiento. Esto se relaciona de manera directa con la disminución que tenemos en inventarios, que también está en el mismo activo. En el caso de cuentas por pagar, los dividendos por pagar se han incrementado también en un 40%. Asumo que es por un endeudamiento que se ha hecho para precisamente financiar el tema productivo y no desabastecer los inventarios, pero no se no se refleja todavía ahí, ¿no? En inventarios en el 2006. O sea, o han podido cubrir con ese financiamiento la producción que precisamente ha generado el movimiento en las cuentas por cobrar, y a nivel de las utilidades acumuladas, sí, tal vez sería bueno implementar a nivel de la empresa una política de distribución de utilidades o ver un tema no, pues, o de reinversión, ¿no? Eso. Perfecto, Carla, gracias. Realmente muy, muy interesante la forma de analizar, ¿no? Normalmente, ¿cómo hacen las demás personas? Normalmente, ¿qué hacen? Y dicen, las cuentas por cobrar han sufrido un incremento del 48%. Listo. ¿No ve? Pero se han dado cuenta que Carla ha tratado de ese 48% concatenarlo, relacionarlo
con otras cuentas. Ella, por ejemplo, ha dicho, está en directa relación con los inventarios, ha disminuido, ¿no ve? Entonces, cuando hacemos este tipo de análisis horizontal, ahorita es fácil de 2 años, de 3, 4 años es un poco más complicado. Sin embargo, nosotros tenemos que tener una idea bien clara de por qué incrementa una cuenta. Entonces, voy a empezar a explicar, por ejemplo, miren, las cuentas por cobrar se han incrementado. ¿Por qué? Porque hay más ventas al crédito. ¿Está bien? Si hay más ventas al crédito, ¿qué? Los impuestos también van a subir. Exactamente. ¿No? Se estaría facturando Mucho más. las cuentas por cobrar, claro, es mucho más. Exacto. Entonces, esa explicación, me voy a salir de acá, miren, perdón. Tiene que tener una secuencia lógica, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros normalmente nos enseñan en la universidad a ver cuenta por cuenta. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender, dice ahí, fíjense, ¿cómo podemos explicar, ¿no?, la variación de los estados financieros a partir de una variación en una cuenta, de tal forma que puedan explicar otras variaciones? Entonces, fíjense, normalmente debería ser, miren, voy a partir por la primerita que hemos visto ahí. Si las cuentas por cobrar han incrementado, ¿cuál sería una consecuencia lógica? Fíjense, las ventas también han incrementado, ¿sí? Si las ventas han incrementado, miren, las utilidades también han incrementado. Si las utilidades han incrementado, la utilidad del ejercicio también ha incrementado. Si la utilidad del ejercicio ha subido, la utilidad acumulada, por ende, también ha incrementado. Si la utilidad ha incrementado, los dividendos por pagar también han incrementado. Si la utilidad ha aumentado, el efectivo se supone que también debería incrementarse, ¿no? Si la utilidad ha subido, los impuestos también, ¿no?, por pagar han incrementado. Si la utilidad ha subido, los activos fijos también han subido. ¿Por qué ser eso? Ahorita ustedes tendrían que decirme por qué, ¿no? ¿Alguien me puede decir? No se preocupen si no responden, no hay problema. Yo más un rato les voy a aclarar. Si las cuentas por cobrar han incrementado, los inventarios, como consecuencia lógica, decía Carla, han disminuido. ¿Por qué? Porque se supone que estoy vendiendo más, ¿no? Y los inventarios tendrían que tender a bajar, ¿o no? O mantenerse. ¿Sí? Si los inventarios han bajado, ¿qué quiere decir esto? Que las cuentas por pagar han incrementado. ¿Por qué? ¿Tiene alguna lógica? Se supone que si nosotros vendemos más, tenemos más inventarios. Y obviamente, si tenemos más inventarios, ¿no ve?, estamos comprando más. Por ende, debemos más. ¿Sí? Pero obviamente, ¿no?, todo lo que hemos vendido más no se va a quedar ahí, se va a disminuir el inventario. Sin embargo, nos hemos endeudado un poco más con los pasivos. Si el efectivo ha incrementado, se supone, ¿no ve?, como consecuencia lógica, que los préstamos deberían disminuir. Si el efectivo ha incrementado, como consecuencia lógica, las deudas por pagar a largo plazo también deberían disminuir. Entonces, fíjense, el incremento de una cuenta nos muestra cómo se encuentran interrelacionados los estados financieros y su repercusión en otras cuentas. Entonces, perdón. Cuando yo hago un análisis horizontal, tengo que ver esta, ¿cómo se dice?, esta consecuencia lógica de todo el movimiento de las cuentas. Para entender un poquito más lo que les estoy diciendo, les voy a hacer unas preguntas y ustedes me responderán. A ver,
Si las cuentas por cobrar han incrementado, ¿será lógico que las ventas hayan disminuido? No, dicen porque las cuentas por cobrar son consecuencia de un aumento de ventas. O sea, tenemos más por cobrar porque ha salido mercadería que estamos vendiendo a crédito. Exactamente, perfecto. Ahora fíjense, otra pregunta. Igual, si las ventas han incrementado, ¿será lógico que las utilidades disminuyan? Si los costos fijos son altos, dicen sí, ¿no? Como comentaba usted hace unos minutitos atrás. Pero si mantenemos el nivel de costo fijo, no sería lógico. No sería lógico, ¿no ve? Normalmente, si las ventas suben, las utilidades tienen que subir, así de simple. ¿Sí? Ahora, fíjense acá, si el efectivo ha incrementado, ¿será lógico que los préstamos y las deudas por pagar se mantengan o se incrementen? ¿Será lógico? Es como decir, ustedes tienen plata ahorita y tienen deudas, ¿será lógico que se lo guarden en su bolsillo, la plata? No, No, ¿no ve? Pero además, si yo no pago estas deudas por pagar a largo plazo y mis préstamos, ¿qué estoy haciendo con la empresa? ¿Qué le estoy ocasionando? Puede ser mayores gastos financieros. Exactamente. Entonces, no es lógico, ¿no ve? Si la idea es maximizar el valor de la empresa, yo tengo más plata, pues pago. Si pago, estoy bajando los costos financieros. Si estoy bajando los costos financieros, estoy haciendo ¿qué? Que las ventas, que las utilidades, etcétera, etcétera, vayan incrementándose. Entonces, esta es la lógica cuando analizamos, hacemos el análisis horizontal. ¿Se entiende? ¿Les han explicado así alguna vez o no les han explicado de esta forma? no, ¿Los demás? No, Lizen, no. No, Ya. Ahora, esta hermenéutica que acabamos de ver nosotros, esta lógica consecuencia de una cuenta repercute en otras, ¿en qué estado se ve? ¿Saben? Invéntense, no hay problema. No me queda otra que esperar sus respuestas porque si no, yo solito voy a seguir hablando. ¿En el estado de resultados, licenciado? No, En el estado de flujo de efectivo, Licen. exactamente, Jacqueline, le has dado en el ojo. Entonces, hay un estado que se llama estado de flujo de efectivo, que eso se analiza, ¿no? Que normalmente se utiliza, se usa como una herramienta para ver si la empresa ha generado dinero con el giro del negocio. ¿Sí? Entonces, en ese estado se ve si ha generado dinero con el giro del negocio, si ha generado inversión y si ha generado financiamiento. ¿Sí? Obviamente, si ahorita entramos a ese tema, es bastante largo y es más complicado. Pero en pocas palabras, el estado de flujo de efectivo me muestra cómo, ¿no? La consecuencia de una cuenta, el incremento de una cuenta, tiene consecuencia lógica en otras cuentas. Pero principalmente me dice cómo, o si he podido generar o no he podido generar dinero con el giro del
negocio. ¿Sí? Yo puedo generar, ¿no?, dinero, pero no con el giro del negocio. Puedo vender activos, un ejemplo. ¿Sí? Pero no es mi giro del negocio vender activos. Yo vendo computadoras. ¿Sí? Pero puedo vender la casa que tenía y he generado utilidades. He generado incluso, qué sé yo, efectivo. Pero esa no es la idea. La idea es que yo genere efectivo, ¿cómo? Comprando y vendiendo computadoras. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Hay dudas, preguntas, algo? Sé que es demasiada información, ¿no? Para tan poco tiempo, pero no hay otro, pues. Licenciado, Adelante. el análisis horizontal generalmente se evalúa con varias gestiones, Sí. a diferencia del vertical. Claro, el vertical siempre es de una gestión. Puedes analizar el vertical de varias gestiones también, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Puedes hacerlo. Ambos puedes hacerlo de varias gestiones. Pero el vertical principalmente te muestra la estructura. En cambio, el horizontal demuestra las tendencias en cómo se está, qué sé yo, pues, ¿cómo se dice esta palabra? Cómo se está proyectando, ¿sí? Las diferentes cuentas que participan de los estados financieros. Licen, Adelante. el análisis para realizar de 3 gestiones, por decirlo. Siempre se va a hacer la comparación con una gestión anterior. Sería, ¿de qué nos ayudaría o cómo podríamos hacer para hacer un análisis con los años anteriores? Digamos, si tuviéramos aquí 2007, sería lo correcto solo hacer una comparación con el 2006 o la diferencia entre cuentas para conocer el porcentaje de incrementación, podríamos hacerlo con el 2005. En realidad, ahorita, para el ejemplo, acá solamente hay 2 gestiones. En la vida real pueden ser 3. ¿Sí? Puede haber 2005, 2006 y 2007. Y me va a mostrar cada cuenta qué tendencias tiene, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, la cuenta caja y bancos, si digamos que en el 2007 tuviera, no sé, me voy a inventar aquí al ladito, voy a ponerle, miren, escribir acá, 2007. Esto hagamos de cuenta que no existe, ya ha tenido un incremento a 260. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Puedo comparar el 2007 con el 2005, ¿no ve? Puedo comparar el 2007 con el 2006 o puedo comparar el 2006 con el 2005. Puedo hacer las diferentes comparaciones. ¿Para qué me sirven esas comparaciones? Para determinar alguna tendencia. Un ejemplo, miren, 220, 250, 260. ¿Cuál es la tendencia? Sí, que ha ido aumentando. Exacto, que está incrementando esta cuenta. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué está incrementando esta cuenta? Porque hay más Porque ventas. hay mayor ventas y menos inventario. Probablemente sea esa la explicación, ¿no ve? Haya mayores ventas. Probablemente incluso diga, hay menos gastos, ¿o no? ¿Me entienden? Sí. Yo ahorita solamente estoy viendo el balance general. Cuando hago el análisis, tiene que ser del balance general y del estado. Ahorita vamos a pasar al estado de Estado. Sin embargo, yo ahorita, acá puedo suponer varias cosas, ¿no? Que la plata está subiendo, ¿por qué? Porque ha habido más ventas, porque han disminuido los inventarios, pero también puede ser porque los gastos, ¿qué? Han ido disminuyendo. Estoy siendo más eficiente, estoy manejando de mejor manera los gastos, ¿sí?
¿Hay maneras de manejar mejor los gastos? Sí. ¿Alguien me puede decir alguna? Dicen, tal vez Adelante. uso de paneles solares para áreas, digamos, que no son de mucho flujo en vez de la electricidad directa. Exacto. Puedo poner esos focos inteligentes, ¿no? Cuando pasa se prenden y entonces estoy haciendo que bajen los gastos. ¿No ve? Puedo hacer miles de cosas. Puedo votar 2 personas o 3 personas y poner un software que me haga el trabajo de esas personas. Puedo estar haciendo puedo hacer 10,000 cosas para poder bajar los gastos, ¿no? Lo importante es hacer algo, ¿para qué? Para que esa utilidad que tenemos, que estamos generando, sea más grande, para maximizar el valor de la empresa. Ahora, María Eugenia, ¿estás ahí? María Eugenia preguntaba, nosotros siempre analizamos, esto es el pasado, ¿no ve? Lo que ha pasado. Entonces, ¿para qué servirá analizar el pasado? Es la pregunta. ¿O no servirá? Nos ayuda a Para corregir. tomarme. Perdón, Jimena, más puedes decir. Nos ayuda a corregir malas decisiones o cosas que hayamos hecho, manejado mal, digamos, en este caso las cuentas efectivo, o no sé, si nos hemos prestado de más, o si no estamos haciendo un uso eficiente de los inventarios, más que todo para corregir y proyectar, ¿no? Exacto. La palabra exactamente, ¿qué es? Proyectar. ¿Ve? Yo voy a proyectar en función de lo que he analizado. Si he hecho bien las cosas, mis proyecciones van a ser buenas. Si he hecho mal las cosas, voy a corregir lo que estaba mal. Y obviamente, si corrijo, las proyecciones van a seguir siendo mejores. ¿Alguien más quería comentar? ¿Alguien más, aparte de Jimena, quería hablar? Pues, sí, licenciado, era, bueno, eso y para tomar mejores decisiones a un futuro. O sea, ¿no? Pero normalmente nosotros analizamos el pasado, ¿para qué? Para proyectar el futuro. ¿Sí? A nosotros igual en la universidad o en cualquier lado nos enseñan a analizar el pasado nada más. Pero ¿de qué sirve analizar el pasado si nosotros eso no lo vamos a proyectar? ¿Entiende? Entonces, parte del análisis financiero de una empresa es analizar el pasado para proyectar el futuro. Si yo logro proyectar el futuro, puedo volver a calcular mis ratios, puedo calcular mi análisis vertical, las tendencias, y automáticamente voy a ver mejoras o ¿qué se dice? Pues si ha empeorado la empresa. ¿Entiende? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Todo ok, Lick. Gracias. Normalmente, ¿qué nos enseñan en las universidades? Analizar cuenta por cuenta. Lo que nosotros ahora le estamos tratando de decir a ustedes, que cuando analicemos en su integralidad. Como hemos visto ese diagrama que yo he hecho, ¿no ve? Todo es una consecuencia lógica. Si yo logro entender ese concepto, voy a tener dominio, ¿no ve? Dominio de lo que es la empresa. Si tengo dominio de la empresa, tengo dominio de los números. Si tengo dominio de los números, tengo dominio de en qué puedo incidir para bajar, subir, gastar menos, aumentar algo, qué sé yo. Y cuando hace rato les preguntaba, ¿no ve? Yo puedo gastar menos, ¿no ve? Hemos dicho que podíamos instalar, no sé, paneles solares, focos inteligentes, etcétera, etcétera. Pero también hay otras formas de gastar mejor. Cuando compramos nosotros, también podemos, ¿qué? Comprar con economías de escala. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente, ¿no? Que tiene un negocio y que compra, por decir un ejemplo, no sé, me voy a inventar, por favor,
¿no? Digamos que compra y vende calculadoras, ¿sí? Compran 3 calculadoras y obviamente el costo de cada calculadora es mucho más elevado. En cambio, cuando tú aplicas economías de escala, como todo el mundo lo hace, no sé, la China, Taiwán, otros países, ¿qué hacen? No compran 3 calculadoras. ¿Cuántas compran? 100. 100, 200. ¿Por qué? Le sale más económico. Los costos son más bajos. Pero ostensiblemente, ¿no ve? Si yo compro ahorita, por ejemplo, les doy un ejemplo, si yo compro un televisor, me cuesta $500. Si compro 10 televisores, no me va a costar $500, me va a costar 450. Y si compro 100 televisores, no me va a costar 450, probablemente me cueste 250. Entonces, estoy gastando, pero de mejor forma, ¿o no? ¿Sí? Entonces, tengo que hacer un esfuerzo para que los gastos también vayan bajando. Obviamente, es fácil decir, pues, no, yo compro más en cantidad. Lo correcto sería es que compro más en cantidad, pero también tengo que hacer más esfuerzo en ¿qué? En vender para que los frutos se puedan ver. ¿De qué sirve comprar en stock si no hago ningún esfuerzo para vender o no? ¿Qué opinan? Sí, porque al final quedaría dormido también el inventario y no tiene sentido el capital. Exactamente, ¿no? Entonces, incluso en otras universidades, en otros lados, hay una materia que se llama manejo de inventarios, compras, adquisiciones, ¿no? Hay un stock mínimo de producto y hay un stock máximo y hay el ciclo del producto, cuánto tardo en comprar, ¿no? Si yo tardo en comprar 3 meses, tengo que empezar 3 meses antes a comprar para que cuando me vengan a, a querer, cuando quieran comprarme mi producto, ¿no ve? Lo que yo estoy adquiriendo en este momento y lo estoy vendiendo después, tengo de tal forma que esté en el momento preciso. De ahí también viene pues esa teoría de just in time, ¿no? Los chinos, justo a tiempo, ¿no? Entonces hay formas, maneras de poder manejar estas situaciones de adquisiciones, de comprar por mayor, etcétera, etcétera, dándole un beneficio a la empresa. Entonces, tampoco es porque hoy día me levanté de buen humor, ¿no ve? Y hoy día voy a comprar más de lo que ayer he comprado. No, tiene que haber una planificación. Y en la planificación tengo que tomar en cuenta todos los aspectos, pero principalmente tengo que saber que también en el mercado voy a poder vender más, ¿no? Para poder vender más voy a tener que implementar varias cosas, como por ejemplo una, que se dice pues una promoción, no sé, 2 por 1, como en Navidad, ¿no? En el supermercado, ¿qué hacen? Compre más de 100 bolivianos y entre al sorteo de un auto, ¿no? Entonces, fíjense, el auto, ¿no? Tiene un costo. Ese costo, ¿quién lo paga? ¿La empresa o qué? En todo caso sería una inversión de la empresa, ¿no? De acuerdo a las ganancias de sus ofertas. En realidad, la misma promoción debería pagar el vehículo, ¿no? Exacto. Porque si tú agarras y dices, yo venga a comprar más de 100 bolivianos, ¿no? Y yo termino pagando el vehículo, no es negocio. Entonces tengo que vender de tal manera que reciba tanto dinero, ¿no ve? Que de ese mismo dinero se haya generado el vehículo que voy a regalar. ¿Me entienden? Entonces, todos esos aspectos tienen que tomarse en cuenta al momento de cómo voy a gastar, ¿no? Cómo voy a vender, qué lugares voy a apretar, voy a hurgar, si vale el término, ¿no? Para que genere o maximice el valor de la empresa. Eso se llama gestión administrativa, se llama análisis financiero, ¿me entienden? Entonces, cuando yo hago el análisis horizontal, vuelvo a repetir, con una cuenta estoy tratando de explicar todo lo que ha ocurrido como una consecuencia lógica. Y como consecuencia lógica es que lo del balance general se mueve ¿por dónde? Por el estado de resultados. Si no tienen preguntas, voy a avanzar. Normalmente me preguntan un montón acá, pero bueno, ustedes están muy tímidos hoy día, ¿no? Se sacan ahí el clavo, ¿no? Y esto y el otro y aquí y allá, pero bueno.
No quieren preguntar. Que conste. Esta es lo que ya hemos visto. Acá, por si acaso, miren, sale en términos porcentuales. Les decía, es exactamente el mismo cálculo de hace rato, ¿no? Era 1.14 menos 1%, sale 13.64. Era 1.48 menos 1%, 48%. Entonces, si hago 1 en razones o si hago en términos porcentuales, el análisis no varía en absoluto. ¿Está claro? En algunos libros van a ver esto también, por si acaso. Miren. Pero no es muy usual, pero a veces aparece. Miren, ¿qué está ocurriendo acá? Miren, a 250 es exactamente el mismo número, todo, pero ya no es 13.48 como hace rato, o 1.14, ahora es 12%. ¿Qué están haciendo? Fíjense, están dividiendo, ¿no? El aumento o la disminución entre el último año y me sale un porcentaje menor. El análisis exactamente va a ser el mismo, solo que yo debo entender que no estoy encontrando 1.14 o 13.48 porque estoy haciendo un diferente cálculo, nada más. ¿Ya? Normalmente utilizan los porcentajes en todo lado, entonces es lo que más se recomienda. Voy a seguir avanzando. Ahora sí, vamos a ver ahora el análisis horizontal, pero del estado de resultados. Ya saben, ¿no ve? Primero, cálculos. Ya están los cálculos. 460 menos 400, ha habido un aumento de 60. 460 entre 400 menos 1%, ¿cuánto sale? Debe salir 15%. A ver, calculen, por favor, para verificar eso. Cuidado, esté mal mi cálculo. Sí, está correcto, Dick. ¿Lo ve? Ya. Entonces, fíjense acá, ya sabemos, primero paso, hacer cálculos. Segundo paso, marcar porcentajes que me llamen la atención. Y tercer paso, explicar. Acá, eso que acabo de decir es un poco más complicado. ¿Ya? Entonces, para entender eso que acabo de decir, voy a pasar a la siguiente filmina para que ustedes analicen. A ver, fíjense. Fíjense acá, no estoy viendo todo el estado de resultados, solamente estoy viendo la primera parte. La primera pregunta es, ¿esta empresa está bien o está mal? Miren, son varios años. Las ventas de 110 han subido a 160 y el costo de ventas de 50 a 100. La pregunta es, ¿está bien o está mal esta empresa? Analicen un ratito y opinen todos, por favor. Listen, en teoría, el margen de utilidad no está subiendo, tendría que subir a un nivel mayor justamente en los últimos años, porque el costo de ventas sube de 50 a 100, pero las ventas suben de 110 a 160, entonces no tiene mucha lógica, o es que el producto no se está ganando mucho margen de utilidad. Ya, muy bien, Daniel. ¿Qué opinan los demás? Sí, el costo de venta no es proporcional a las ventas. ¿A quién, perdón, Melanie? ¿No es proporcional a quién? A las ventas, o sea, sus costos, como decía Daniel, son 100 cuando las ventas solo han aumentado 50 y el costo ha aumentado al 100, al 100%. Ya, ¿qué más? ¿Alguien más? Todos deberían opinar ahorita. Dicen, buenas Adelante, noches. Gustavo. Hola, Gustavo. En utilidad de bruta de ventas se manejan todas las gestiones que tenemos acá escritas a 60. Ya. Como indicaba Daniel, no se está generando
utilidades en las gestiones correspondientes. Si bien se hace más venta, pero también el costo de ventas también aumenta. Ya, perfecto. ¿Eso es bueno o malo, Gustavo? No es bueno porque la idea es que la empresa pueda tener mayor utilidad, mayor ganancia, pero Exacto. sí se está manteniendo en no perderse en su punto de equilibrio. Ya. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opinan lo que dice Gustavo, Daniel? Alguien más ha hablado, ya no me acuerdo quién era, una dama. Listen, quizás esto no cuenta que el costo de ventas está compuesto por el costo fijo y el costo variable, nos mostraría de que la mayor composición de estos costos es por costos fijos, porque si hubiera más costos variables tal vez habría una mayor variación, que es lo que dicen mis compañeros. No, en realidad el costo ¿Podríamos variable, concluir eso? estimada Jimena, aquí abajo estaría, ¿no? El costo variable. Ah, ya, sí. Ay, Sí, perdón, sí. el costo fijo, perdón, el costo fijo, aquí estaría, ¿no? Ah, Este costo de ventas, ¿qué es? El costo variable. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Entonces no va por ahí, ¿no ve? Pero a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien, está mal esta empresa? ¿Es buena o no? En realidad, LIC, haciendo por porcentajes, el costo de ventas aumentó en un 100% y las ventas solo en un 45%. Ya. Yo creo que no está yendo por buen camino porque en realidad la ganancia no está yendo según los costos que están aumentando de venta. Ujú. Perfecto, gracias Adelaida. Buen punto. ¿Los demás? Siguiendo la lógica, dicen, de acuerdo al cuadrito que nos explicaba, si se van incrementando las ventas, lógicamente tendrían que incrementarse sí o sí la utilidad y eso no está ocurriendo en la empresa, entonces no estaría adecuadamente administrada, por lo que se puede ver. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Dicen, pero en realidad sigue habiendo utilidad, obviamente es menor. No es que esté mal, pero tampoco es muy bueno. No es el proyectado de un punto al otro, hay ganancia, pero no es la que correspondería, en teoría. Ya, perfecto. Está muy bien, David. Daniel, perdón. Ya te voy a cambiar el nombre. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene que opinar? A ver, ya que no quieren opinar, yo voy a tener que hacer algunas apreciaciones. Acá en el estado de resultados, si ustedes se dan cuenta, tenemos que ver con otros ojos, ya no de administradores, de contadores, de director, tenemos que ver con ojos de economista, de economía. La economía, ¿cómo funciona? Fíjense, ¿lo ve? Miren, por eso hemos hablado del punto de equilibrio, ¿no? ¿Sí o no? En este punto, ¿no ve? No gano ni pierdo, aquí estoy empezando a ganar, aquí estoy empezando a perder. ¿Se entiende esa partecita? Miren ahora, yo les voy a dibujar, miren las ventas cómo están, están así, y el costo de ventas está así. ¿Qué les parece? ¿Está bien o está mal? Sí. ¿Cómo deberían ser esas dos líneas? La tendencia de las ventas debería ser a crecer y el costo de ventas a mantener un nivel óptimo, Listen. En este caso, tal vez la empresa no está siendo del todo eficiente, conforme lo comentó Jacqueline. Eh, si bien está generando un nivel de ventas más elevado, el nivel del costo de ventas está creciendo a la par del nivel de ventas. Eso puede evidenciar que no hay eficiencia
en alguna parte de la empresa, que puede ser lo que usted comentaba a nivel de operación, a nivel de financiamiento o a nivel administrativo, digamos, en algún caso. Ya. Y eso está generando que los márgenes de utilidad se mantengan constantes, pero no es lo óptimo. Ya. En otras palabras, ¿vale la pena hacer un esfuerzo de vender 100 a 160, ¿no ve? Para seguir teniendo la misma utilidad? Primera pregunta. No. No vale la pena, ¿no? No vale la pena. Entonces, para eso me quedo nomás con los 110, ¿no ves? 110, 110 y 110, sigo teniendo lo mismo, ¿o no? Estoy haciendo un esfuerzo mayor en vender para tener la misma utilidad. No estoy siendo eficiente, primero. Segundo, para que yo tenga ese punto de equilibrio, para que las líneas se crucen, no estén así, miren, están ahorita paralelas, ¿no ve? Y eso obviamente es la misma utilidad, 60, 60, 60. ¿Cómo debería ser? Miren, las ventas deberían subir, ¿no ve? ¿No ve? ¿O no? Y el costo de ventas, ¿qué debería ocurrir? Como mínimo, voy a borrar, perdón. Como mínimo, el costo de ventas debería, ¿qué? Mantenerse, ¿o no? ¿Sí? Lo ideal, ¿qué sería? Miren, el costo de ventas vaya bajando. Eso sería lo ideal. Y si dan cuenta, miren, acá está el punto de equilibrio que acabamos de ver. Pero además, cuanto más se van separando estas dos líneas, ¿no ve? Más ganancia tengo. ¿Me entienden? Y cuanto más ganancia tengo acá, más gastos voy a poder asumir aquí abajo, donde ahorita no hay números. ¿Esa es la lógica o no? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Philip. Entonces, con ese criterio nosotros tenemos que analizar el análisis horizontal del estado de resultados. Vuelvo a repetir, cuanto más, ¿no ve? Cuanto más se abra esto, ¿no ve? Tengo más ganancia. Y cuanto más ganancia tengo, acá abajo, ¿no ve? Porque acá abajo ahorita no hay datos. También voy a poder asumir, ¿qué? Mayores gastos. Y si puedo asumir esos gastos, al final me va a quedar algo bueno de utilidad. Primer tema. Segundo tema, fíjense, si yo empiezo a hacer los ratios, las razones, miren lo que ocurre. A ver, fíjense. ¿Logran ver lo que está ocurriendo? ¿Las ventas están subiendo o están bajando? Bajando. El costo de ventas. Se mantiene. El costo de ventas. Sube. No. Las ventas están subiendo o bajando. A ver de nuevo. Bajando, dicen. Bajando. Ahí hay un problema, ¿no? Ahora, ¿a quién le creo? Unos dicen que están subiendo y otros están bajando. Ese es un error clásico que ocurre en el análisis financiero, ¿ya? Miren, por la forma en que está dispuesto aquí, miren, el ratio 109, 108, 1076, parece que están bajando. Sin embargo, las ventas 110, 120, 130 están subiendo. ¿A cuál le hago caso? En un examen de grado que normalmente tomo ya hace 8 o 10 años en la universidad, cuando les he preguntado, ¿las ventas están subiendo, están bajando? ¿Qué me han respondido? Están bajando y se han aplazado. ¿Ve? Entonces, fíjense ahora. Si bien de un año a otro año hay un incremento del 9%, ¿no ve? De este año a este otro año hay un incremento del 8%. De este a este otro hay un 7% de incremento. De este otro 7%. De este otro un 6%. Entonces, fíjense, en ningún momento está bajando. Siempre está creciendo, porque se muestra de un año a otro. Por la forma en que está dispuesta, no ve ahorita la información, pareciera que estuviera bajando. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente le llamamos los analistas financieros, estos son términos que
Y estos son términos, ¿qué? ¿Recuerdan de eso? Términos absolutos. Mucha, mi letra es pésima, perdón. Absolutos. ¿Qué más? ¿Recuerdan o no? Relativos, dicen. Exactos, relativos. Cuando hay esta incongruencia, porque es por la disposición de la información, siempre tenemos que hacer caso a los términos absolutos. Sin embargo, ¿no ve? Sin embargo, no es cierto. Está creciendo igual. ¿No ve? Ahora, ¿por qué parece 109, 108, 107 que estuviera bajando? Porque acá, a ver, si yo le pongo, miren, no 120, no 130, sino 140 o 150, ¿no ve? Ya no va a ser 8%, va a ser 9.5%. Y acá en de 140 le voy a poner 160, digamos, ¿no? O 170, va a ser un 10%. Entonces, fíjense, 9, 9, 5, 10% va. Ah, recién está creciendo, no, mentira. Igual está creciendo los montos. ¿Entienden? Entonces, tenemos normalmente nosotros esa mala interpretación de los ratios cuando vemos en el análisis horizontal. Pareciera que está ocurriendo algo que no es cierto, pero en realidad no es así. Estoy viendo, ¿no? Un año en relación a otro. Sigue habiendo incremento, tal vez en menor proporción, pero sigue habiendo incremento. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? A ver, les voy a mostrar ahora un segundo escenario. Fíjense. Ahora ustedes díganme, ¿cómo está esto? ¿Bien o mal? Está bien, Lick, ¿Por qué? porque el costo de venta, incluso el costo de ventas ha bajado y y las ventas han aumentado. Perfecto. ¿Qué opinan los demás? La utilidad es mayor, incluso. ¿No? Entonces, si yo le pongo resultados a esto, miren, 60, 72, 84, 96, 100. Entonces, ahora sí estoy ganando bastante. Ha subido de 60 a 120, un 100% la utilidad. ¿No ve? Entonces, ¿me entienden? Entonces, si vuelvo a hacer los ratios, miren, igual sigue apareciendo lo mismo, ¿no? 109, 108, 107. ¿Qué quiere decir eso que está bajando las ventas? No, mentira. El costo de ventas, incluso cuando está bajando, miren, acá en los ratios se mantiene 0,96, 95, 95, 95. Incluso en la utilidad, a pesar de que está creciendo de 60 a 120, los ratios, miren, 1,20, 1,16, 1,14, 1,12, 1,11. Entonces, todo el mundo siempre comete ese error. Ah, mira, de 1,20 a 1,11 ha bajado. Está mal. No es cierto, mentira. ¿Me entienden? Es el clásico error del analista financiero, el clásico error del que está haciendo gestión administrativa, de la interpretación de los números. Y obviamente aquí sí se cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Fíjense, las ventas están subiendo, los costos están bajando. ¿Sí? Y obviamente cuanto más amplio es esto, ¿no ve? Tengo más ganancia para poder asumir más gastos aquí abajo. Vuelvo a repetir. Entonces, con ese criterio ahora ustedes tienen que volver a analizar lo que hace rato hemos visto. A ver, ¿qué opinan ahora? Ya tienen una idea clara de lo que más o menos cómo debería ser el análisis horizontal del estado de resultados. ¿Nada?
En este caso, en una primera instancia, se puede ver que si bien ha habido un aumento del 7% en los costos de ventas, pero ha habido un aumento del 15% en ventas, que se podría decir que está yendo por muy buen camino en ese aspecto. Exactamente. Esa es la idea, ¿no, Adelaida? De que las ventas crezcan a un mayor porcentaje que los costos de ventas en este caso, ¿no ve? ¿Qué pasaría si los dos crecen al mismo porcentaje? En ese caso no se estaría, como usted dice, no se estaría ni ganando ni perdiendo, se estaría haciendo el mismo esfuerzo por uno mismo, ¿no? Exacto. Estaríamos con las dos líneas paralelas, ¿no ve? Que al rato hemos visto. En Sí. cambio acá, fíjense, las ventas siempre tienen que crecer a un mayor porcentaje que el costo de venta. Y a pesar de que ha ocurrido eso, fíjense, miren, he tenido una mayor utilidad, ¿no? Bruta en ventas. Y abajo, miren, los gastos se han incrementado. Acá está, miren, de 30 a 36 ha habido un incremento de 6. De 30 a 34 un incremento de 4. De 40 a 42, 2. Esto a esto, 36. A pesar de que han incrementado, fíjense, tengo todavía que una excelente ganancia. ¿Por qué? Porque estas dos líneas que hemos dicho se han cruzado, ¿no ve? Estas son las ventas, ¿no ve? Este es el costo de ventas. Ha habido una mayor ganancia acá. Con esa mayor ganancia he podido asumir mayores gastos. Y a pesar de que he podido asumir mayores gastos, tengo todavía una utilidad de el 50%, o en plata, de 80 a 120, 40. Entonces, cuando yo hago el análisis horizontal, tengo que tomar en cuenta estos aspectos que estamos mencionando, ¿ya? Otro error clásico que cometemos es que, por ejemplo, fíjense, este 20%, miren, este 20% lo comparan, no sé, con este 15%. ¿Está bien o está mal comparar eso? Hay personas que dicen, pero los gastos de administración están ganando un 20%, más que el 15% de las ventas. ¿Qué opinan? No, porque los gastos serían en relación a los ingresos. No, Stephanie. ¿Es porque son otras cuentas, otro tipo de cuenta? No. Porque no estamos haciendo análisis vertical, sino más bien horizontal, dicen, y no le comparar los términos porcentuales de manera... Exactamente, exactamente. Yo no puedo comparar, miren, este crecimiento de 60 con 6, ¿o no? ¿Sí? Este 60 para mí es un 15% y este 6 es un 20%. Daría la impresión que este 20% supera las ventas y algo está mal. No, no puedo comparar eso. Es como si estuviera comparando, no sé, pues, si vale el término, manzanas con papas. Y no puedo comparar. La idea es entender estos porcentajes. Si bien los gastos van a crecer, ¿no? Yo he generado suficiente ganancia aquí arriba para poder asumir estos gastos. ¿Entiende? ¿Tienen preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No quieren explayarse preguntando? No sean malitos. Pregunten. A ver, para las personas que no conocían de esto, que es análisis financiero, gestión administrativa, qué sé yo. ¿Les ha parecido bien la clase? ¿Han aprendido? ¿No han aprendido? No sé. ¿Qué opinan? Sí, Lick, muchas gracias. Como siempre, he avanzado muy poco de esto en la universidad, pero estoy volviendo a recordar muchas cosas. Perfecto. ¿Alguien más? Dice, bien importante eso de interrelacionar las cuentas, ¿no? Porque en la U, como usted decía, nos han enseñado a analizar a cuenta y individualizadamente, o sea, es difícil entender a este nivel, ¿no? Y ya con los tips que nos ha dado, obviamente es mucho más fácil analizar ahora.
principalmente entender cómo funciona por dentro, ¿no? Esa es la idea. Si entendemos cómo funciona por dentro, por atrás, si vale el término, es mucho más fácil entender cómo va a reaccionar, si vale el término, la empresa. ¿Me entienden? Si no logramos hacer eso, simplemente son esos números ahí que no lo hemos podido hacer hablar, no lo hemos podido hacer interpretar, y por ende se va a quedar en un número frío que no va a servir de nada, porque la idea, ya saben, el administrador, el director, siempre tiene que buscar la maximización de la empresa. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra apreciación? Licen, una consulta. Adelante. Si gastos de administración contempla los gastos de sueldos y salarios, si por decir yo tengo que realizar muebles para vender, y mientras más cantidad de muebles yo elabore o tengo un pedido, voy a necesitar de mayor mano, pero de personal operativo que se dedique a los muebles. Entonces, los gastos de administración va a contemplar al personal que no va a variar con respecto a la producción, por decir administrativos, pero sí va a variar en contratar a más personal en la parte operativa. Estos gastos de personal se desglosan de esa forma. ¿De qué manera tendría que registrar ambos sueldos y salarios? Digamos? Exactamente. Lo que tú dices es lo siguiente. Ahorita acá se llama costo de ventas. Sí. ¿Ve? Cuando produzco algo, ¿qué se llama? Serían los costos de producción. Sí. ¿Sí? Entonces, en esos costos de producción, ¿no ve? ¿Qué va a entrar? Va a entrar, no sé, pues, los sueldos y salarios, ¿no ve? Sueldos y salarios del personal que produce esto. La materia prima, ¿no? Puede entrar incluso la luz que se utiliza en la fábrica, porque la luz que se utiliza en las oficinas está acá. ¿Me entienden? Entonces, el costo de producción es diferente al costo de ventas. El costo de ventas es, yo compro en 5 y lo vendo en 11, he ganado 6, ¿no ve? ¿Entiende? En cambio, el costo de producción, yo tengo que hacer un esfuerzo, ¿no ve? Para que no me cueste 5, sino me cueste 4, me cueste 3, me cueste 2. O sea, tengo que hacer de tal forma, ¿no ve? Un esfuerzo, manejar mejor los materiales, la mano de obra indirecta, los gastos indirectos de fabricación, etcétera, etcétera, de tal manera que me cueste más barato producir, ¿no ve? Y mi ganancia sea mucho más grande al vender esa cantidad. Entonces, por eso en esta materia tendríamos que analizar lo que es costos, que supuestamente mañana una pincelada le vamos a dar, pero al paso que vamos, ¿no ve? Entonces, no sé si llegaremos o no, pero sí sé que estamos por buen camino, porque todo esto, ustedes mismos lo han dicho, en la universidad no nos enseñan. Y si no nos enseñan, mucho menos vamos a poder ser buenos gerentes, buenos directores en una empresa si no sabemos, no sé, pues del 100% un 50%. ¿Qué hacemos en la universidad? Avanzamos el 100%, pero aprendemos el 10%. Y eso va en desmedro de la educación, de los profesionales. Y lamentablemente cuando nos toman un examen, nos aplazamos. ¿Y qué dicen? Ah, ese es un chambón. No es un chambón, es que no le han enseñado bien o no ha tenido tiempo para poder estudiar de mejor manera. ¿Has respondido, María Eugenia? Sí, Licen. Ahora, una cosita más. Ya. Dentro la administración se sabe que para modificar tu estructura organizacional, o sea, cuando cambia tu estructura organizacional es cuando vas a aplicar una nueva estrategia en la empresa. Puede ser esta de crecimiento, por decirte. Entonces, ¿cuál de los análisis me serviría más o sería mucho más claro para un empresario para tomar la decisión de generar nuevas estrategias en su empresa? Por decirle, de crecimiento, obviamente, de ampliar el personal. ¿La horizontal, la vertical o ambas? En realidad, la vertical me va a dar todas las pautas, ¿no? De lo que me estás diciendo. Pero de tanto vertical que la vea un vertical más otro vertical más otro vertical, me va a dar las tendencias. Lo que acabamos de ver. Entonces, principalmente tienes que ver el análisis vertical. Pero la suma de los verticales me va a dar un análisis horizontal. Horizontal. Ok. ¿Qué más?
¿No hay más preguntas? Esto ya hemos visto. Ya. ¿Dónde estamos? Si nosotros empezamos a ver ahora los ratios financieros, ya saben, en ratios financieros me va a mostrar la salud de la empresa. En uno me va a mostrar la estructura, cómo está conformado, qué fortalezas tiene, qué debilidades, ¿no? En el horizontal, ¿qué tendencias hay? Las tendencias son buenas de las ventas, están creciendo, están bajando, etcétera, etcétera. Y en los ratios, de alguna manera, se va a ratificar todo lo que ya hemos visto anteriormente. Normalmente hay 4 grupos de ratios: de liquidez, de eficiencia, de endeudamiento y de rentabilidad. Como cada uno lo dice, ¿no? De liquidez, ¿cuánta liquidez tengo? ¿Para qué? Para operar cada día. Porque normalmente los ratios de liquidez son en el plazo de un año, menos de un año, por ende es de operación. En cambio, los ratios de eficiencia, ¿no?, me muestran cuán eficiente estoy siendo en el manejo de los recursos y de los gastos de la empresa. ¿Sí? En la parte de ratios de endeudamiento, cuánto me he endeudado, ¿no?, o cuánto me pertenece de la empresa. Y cuando hablamos de rentabilidad, ya sabemos, sobre las ventas, la rentabilidad, sobre el activo o sobre el patrimonio. Si empezamos a ver los ratios, los primeros, fíjense ahí, dice, miren la habilidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo, las razones o ratios de liquidez. Entonces, si nosotros empezamos a ver un ratio, miren, dice relación el efectivo y otros activos corrientes con los pasivos corrientes de la firma, y aquí está el ratio, miren, ya está calculado. ¿De dónde sale? Del balance general. ¿Qué es el activo corriente? 48,000. ¿Qué es el pasivo corriente? 28,000. Divido 48 entre 28, me sale 1,71. Entonces, nosotros normalmente acá debemos hacer una interpretación primero de este 1,71 y luego decir si es bueno o malo. Si es bueno, por tal razón. Si es malo, por tal razón. ¿Ya? Entonces, para introducción, normalmente nos enseñaban a mí en la universidad, me decían, por cada peso que tengo aquí abajo, ¿no ve?, tengo este otro tanto aquí arriba. En otras palabras, por cada peso que debo, ¿no ve?, ¿cuánto tengo? Ahí está el número en la pantalla. 1,71. Exacto. ¿Cuánto tengo? 1,71 para que, ¿dónde? En el activo corriente. Por cada peso que debo en el pasivo, tengo 1,71 en el activo corriente, ¿no ve? Pago el peso, ¿no?, la obligación, y me queda 0,71. Entonces, esa interpretación que acabamos de decir, aquí está, miren, por cada boliviano de deuda en el pasivo, tengo 1,71 en el activo para pagar. Entonces, la pregunta sería, ¿bueno o malo? ¿Y por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se acuerdan del capital de trabajo que hemos hablado? ¿No? Tengo 1,71, pago el 1 y me queda 0,71. ¿Bueno o malo? Es bueno porque se está pagando lo que se debe y se está teniendo una utilidad en relación a este ratio de control. Ya. En realidad no es una utilidad, ¿no? Me sobra 0,71 para seguir operando. Esa es la palabra correcta, Gustavo. ¿Ya? Ahora, ahí es una, ¿cómo se dice? Una opinión muy global. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Está bien esa opinión? Yo puedo decirles 0,71 es mucho dinero.
que está sobrando. Alguien me dirá, no, pero es de esta forma, de esta otra forma. Entonces, probablemente las personas que no conocemos lo que es análisis financiero, para esas personas que no conocemos, está bien 1.71. Pero para una persona que conoce, lo primero que debería decirme es, un ratito, el activo corriente está compuesto por 3 grandes grupos. Por dinero en efectivo, ¿no ve? Por efectivo, ¿sí? Por inventarios y por cuentas por cobrar. ¿Ya? Entonces, en la medida que yo sepa cómo está compuesto esto, voy a saber si está bien o mal. ¿Me dejo entender? A simple vista tengo 1.71, pago 1 y me queda 71. ¿Bueno o malo? Bueno, listo. Pero si soy más incisivo, voy a decir, un rato, en el activo corriente, en los estados financieros, hay 3 grandes grupos. El efectivo, el inventario y las cuentas por cobrar. Entonces, el siguiente ratio, miren, es el siguiente ratio, sale un número, 1.54. Ese activo corriente que hace rato hemos visto, pero ahora le estamos restando el inventario sobre el pasivo corriente. Los mismos 48 entre 28, pero ahora le estoy quitando el inventario. Entonces ahora es 1.54. Ya saben cuál es la interpretación. ¿Quién me puede decir? A ver, por cada peso que tengo aquí abajo, tengo tanto aquí arriba. A ver, ¿alguien me puede ayudar en eso? Dicen, en este caso, bueno, como dice, por cada peso que tiene abajo, se multiplica por 1.54. Bueno, en realidad le estaría sobrando 0.54. Exacto. Por cada peso que tengo en el pasivo, tengo 1.54 en el activo. Pero además, ¿qué más? Tengo el inventario, ¿no es? Esa sería la interpretación. Aquí está, miren. Por cada boliviano de deuda en el pasivo, tengo 1.54 en el activo para pagar. Pero dejando de lado los inventarios. O sea, aparte de que tengo 0.54, tengo todavía los inventarios. ¿Bueno o malo? No sabemos. Vamos a ir enterándonos poco a poco ahorita. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Está bien, Daniel, lo que te he aclarado? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta a los demás? ¿Nadie tiene preguntas? Hola. Debe sido 9:20. A ver, avanzaremos. Este sería un tercer ratio, fíjense. Ahora fíjense, es un ratio de liquidez igual, pero ahora solamente estoy tomando en cuenta solo el efectivo más las inversiones en el corto plazo sobre las obligaciones. En otras palabras, no tengo inversiones en el corto plazo, entonces solamente la plata entre lo que debo. Entonces, ¿qué dice? Miren, por cada peso que tengo en el pasivo corriente, ¿cuánto tengo en efectivo? Ahora sí que me han dejado solo. Tendríamos los 1.18, pero si pagamos el 1 boliviano que debemos, nos quedaría solo los 18 centavos. ¿Ya? Exactamente. Esa sería la interpretación. Por cada boliviano de deuda en el pasivo, tengo 1.18 en efectivo para pagar, dejando de lado el resto del activo corriente. En otras palabras, ¿no ve? Tengo cuentas por cobrar, pero además también tengo, ¿qué? Inventarios. Tengo 1 peso con 18, pago la obligación de 1, tengo en efectivo 18. Pero aparte del efectivo tengo también inventarios y tengo ¿qué? Cuentas por
cobrar. Esos tres grandes grupos que hemos visto hace rato. ¿Está bien? Ahora, la pregunta es, esos 1.71 que hemos encontrado, voy a anotar acá, 1.71, 1.54. ¿Sí? ¿Serán buenos? ¿Serán malos para la empresa? ¿De qué dependerá? Lice, considero que generalmente el activo corriente tiene que ser positivo o mayor al pasivo. Sí. Para que este pueda ser divisible y la fracción no sea menos o negativa. Exacto, lo que hemos visto en el capital de trabajo, ¿no ve, Daniel? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿se acuerda? Y sobraba algo. En este caso estamos dividiendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, este ratio normalmente debe ser 2. Pero en la vida real, ese ratio 2 no se aplica. Por varias razones. A ver, un ejemplo. En un banco, por ejemplo, ¿ese ratio será 2? Lo que dice la teoría. En un banco se trabaja con bastante dinero. Yo voy a un banco y le digo, présteme plata, y me dicen, no, no tengo plata. ¿Estará bien? No. No, ¿no ve? Entonces, en el ratio de un banco puede ser 4, 5, no lo que dice la teoría, 2. ¿Me entienden? Un primer tema. Segundo tema. Cuando nosotros hablamos de la administración del capital de trabajo, nosotros tenemos que ver estas variaciones que hay acá, miren, de 1.71 a 1.54 y de 1.54 a 1.18. De 1.71 a 1.54, ¿cuánto hay de diferencia? ¿Pueden decir? $17. 17. 17. Y de 1.54 a 1.18. 36. 36. Entonces, fíjense, este 17 y este 36, ¿qué serán? Deberíamos nosotros analizar, ¿no? Si este 36 es efectivo, ¿no ve? Bien. Pero si este 36 es cuentas por cobrar, mal, ¿o no? ¿Me entienden? Entonces, mucho va a depender del análisis que hagamos, cómo está compuesto este activo corriente, que tiene tres grandes grupos, ya hemos visto. Efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Estos van a estar en función de ¿qué? De la planificación, ¿no ve? Que hagamos. ¿Se acuerdan? Hemos visto una planificación de 6 meses de las ventas, que voy a cobrar 50, 70%, voy a pagar el 70% en efectivo, ¿no ve? Y de una forma me faltaba plata y de la otra me sobraba. Entonces va a depender de esa planificación. Yo creo que aquí lo dejamos y mañana empezamos con esta partecita que es bien interesante. Y mañana terminamos en 1 hora todo, la parte de lo que es análisis financiero, y después entramos a lo que es un poco de costos, para poder aclarar algunos aspectos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Se han quedado azorados y ni pueden hablar. Sí. Es lo que estamos procesando. Sí, es mucha información. Sí. De todos modos, dicen, quería consultarles si la evaluación del módulo va a ser, ¿cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el procedimiento o el método para ya ir analizando el tema? En realidad, lo que deberíamos hacer es nosotros primero hacer una práctica, si vale el término, ¿no ve? Pero no creo que no alcanza. Ustedes tendrían que hacer un pequeño examen. Ese examen obviamente no lo van a dar en 1 hora. Es preferible que lo den con calma en sus casas y que tengan unas 2, 3 horas o un día, si vale el término, ¿no ve?
Pero para eso ustedes tendrían que poder estudiar un poquito todo lo que estamos viendo, principalmente esta parte de los ratios, ¿no? ¿Ya? ¿No? Ahorita nosotros tenemos aquí unos cálculos. Ese mismo concepto tendríamos que aplicar a unos datos y obviamente sacar esto y hacer alguna interpretación. Yo no creo que nadie se aplace porque a mí no me gusta aplazar, primero. Segundo, pero que hagan, o sea, funcionar su cabeza de tal forma que tengan una opinión. Buena o mala, pero que tengan una opinión. ¿Estamos? No califico al centavo, en otras palabras, en estos cursos no puedo darme el lujo de decir, el resultado es 1.20 y no han llegado y se han aplazado. Sería el colmo, ¿no? Entonces, por ahí han llegado a 1.30, 1.40, pero tienen que dar una opinión sobre lo que han encontrado. Eso es lo más eso normalmente califico. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Mañana en la mañana voy a mandar la práctica para que ustedes la puedan resolver hasta el sábado, digamos, ¿no ve? Una vez que la resuelvan, recién les mando el examen el domingo. Entonces, para que lo que han practicado les sirva de preámbulo para el examen. ¿Están de acuerdo? Son 2 días que van a tener que hacer, pero ahí van a sacar sus propios conocimientos, sus propios cálculos. Pueden incluso leer en los libros o las mismas filminas que les va a ayudar a ustedes. ¿Está bien? ¿Daniel? Sí, Lick, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Bueno, pues, entonces mañana nos estamos viendo 7:30 y va a ser nuestro último día. Ya, me alegra verlos, que estén bien. Empezamos 19:35 mañana. Estén o no estén, ya saben. Gracias. Gracias, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, Que les vaya bien. Mañana, Adiós, adiós. Hasta mañana, Licen. Mañana. Hasta mañana, dicen que descansen. Mañana, Gracias. gracias igual.